Buenos días, amiga. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente por esta página. Un gusto volverlas a ver. El día de hoy vamos a estar estudiando nuevamente la vida de una mujer que nos enseña mucho. Al principio, cuando uno escucha el nombre de esta mujer, pues como que uno no le haya mucho significado, como que qué podemos aprender de ella, pero nos vamos a dar cuenta a través del libro de Segunda de Samuel, viendo la vida de Betsabé, cómo Dios obra de una manera impresionante en esta mujer al restaurarla, y como cada mujer que hemos hablado, en la gracia de Dios. Y le doy el lugar a mi amiga Ana. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto que puedes estar aquí aprendiendo junto a nosotras y hablando de mujeres en diferentes etapas de su vida, en circunstancias quizá no las óptimas, pero que quizá algunas de nosotras podemos encontrarnos en situaciones similares y ver que las circunstancias no nos delimitan, no nos condenan, no nos detienen de poder avanzar a la gracia de Dios, hacia el amor de Dios. Me gusta mucho cómo Dios la restaura, Dios le recompensa, cómo quizá ella fue puesta o afrontó mucho dolor en su vida o estuvo en circunstancias pues no cómodas, pero cómo Dios la pudo recompensar porque ella pudo, pues pienso guardar su corazón y rendirlo a Dios. Creo que es algo que aunque no está tan explícito como un diálogo de Betsabé, podemos ver la obra aún no tan escrita, pero el hecho de poder tener ella al hijo de David, que fue el rey Salomón, habla de un proceso en el cual Dios le honró y Dios le recompensó, y solo eso sucede cuando uno reconoce a Dios en sus caminos. Y le mencionaba a Vane que cuando hablamos que íbamos a platicar de ella, yo tenía como un concepto un poco diferente a como la veo hoy. Quizá la veía como la mala del cuento, la que causó que David pecara, y como, no sé, de alguna manera como enjuiciarla o como por qué se estaba bañando y David la vio, o sea, como por qué no se cuidó y eso y todo lo que desencadenó. Pero ya estudiando el pasaje dije, creo que pues ella también le sufrió en el ser puesta o vista en una circunstancia que jamás a lo mejor ella imaginó que iba a suceder, y pues fueron circunstancias difíciles. Sí, y como decía Ana, yo creo que vamos a ir viendo la transformación, esta restauración de Betsabé. Sin duda, como decía Ana, vemos una mujer que de cierta manera fue insensata, tal vez, al acceder, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que pudiéramos decir, pero platicamos Ana y yo cómo pensando en aquellos tiempos, pues era difícil también como que negarte a una petición del rey. Vemos aquí en el capítulo 11 de Segunda de Samuel cómo nos describe la historia y nos habla en los primeros versículos que Betsabé efectivamente estaba tomándose un baño, y este rey, ¿verdad? El rey David, teniendo un tiempo de ocio, observa a esta mujer hermosa, la palabra la describe como hermosa, y la manda a llamar, ¿verdad? La manda a llamar, que la lleven hacia él, y ella se presenta ante este rey, y obviamente conocemos en la historia que ellos pues tienen esta caída, ¿no? De este pecado de adulterio. Betsabé era una mujer que estaba casada con Urías, y la palabra nos muestra que su esposo se encontraba en batalla, precisamente peleando por el rey David. Y vemos cómo a lo mejor tal vez sí actuó de manera insensata, pues sí, al acceder tal vez, pero pensando en la cultura, pues también era difícil, ¿no? Que ella pudiera negarse a esta petición del rey. Pero es impresionante ver cómo Dios va restaurándola, ¿no? Y ella aprendió a entender, ¿no? Yo creo que fue muy evidente que hubo un corazón humillado, un corazón arrepentido. Vemos cómo hubo una consecuencia para este pecado. Ella queda embarazada del rey y lo hacen notificar a él, y que viene la palabra de parte de Dios, ¿no? Algo que me sorprendía mucho, Ana, era ver cómo
Tal vez David pensó que esto era algo que iba a quedar como que pues oculto, o trató de hacerlo como que en sus fuerzas de ocultarlo, pero algo que yo podía ver también era que él no podía contra la naturaleza. La escritura nos habla que ella acababa de terminar su periodo. Entonces, no tanto lo nombra porque fuera algo como que, no, una revelación así como que muy, sino para mostrarnos la escritura de que cómo sucedieron las cosas. Ella estaba fértil, acababa de terminar su periodo, dice la escritura, que salir de la purificación. Y yo lo que veo es como contra Dios, o sea, no podemos hacer nada, ¿no? David pensó que quedaría, yo creo que sin, pues sí, no iba a pasar nada, pero Dios ya conocía, y me sorprende mucho, y eso es lo que me sigue llenando más y más de Dios, de saber que Él conoce todas las cosas. Antes de que sucediera, Dios ya sabía, y ella precisamente acababa de terminar su periodo. Y que Dios en su inmenso amor y misericordia, ¿no? O sea, nunca es como para condenar y enjuiciar y apartar, sino Dios permite, obviamente ellos pecaron, David se equivocó, David estaba en un lugar que no debió de haber estado, y las cosas quizá como pudiera pasar en muchas circunstancias en la vida real, que de pronto no se piensa fríamente y se mueven por impulsos, y como mencionas, hay una consecuencia, y bien pudieron como pensar que nada iba a pasar, y yo pienso que, pues como mencionas, nunca nada vamos a ocultar de Dios. Y Dios en su inmenso amor y misericordia, y aparte pues también la naturaleza, como mencionas, o sea, sucede esta consecuencia, pero Dios le amonesta a David, y él va y a través de un profeta, y le amonesta y le confronta sobre su pecado. Obviamente, yo platicaba con Vane del libro que les compartimos hace unas semanas atrás acerca de Mujeres de Gracia, de cómo quizás se puede especular mucho, o sea, pudiéramos, no hay tanto detalle, y pudiéramos estar pensando el que por qué se estaba bañando y por qué fue vista. Lo que sabemos es que David no debió de haber estado ahí, quizá también por la cultura, como mencionaste, quizá no se podía negar, quizás si le decía que no al rey, luego la mataba, no sé, o sea, no podíamos saber mucho la circunstancia. A lo mejor también ella podía estar sintiendo remordimiento en el momento que la estaba tomando el rey David, porque ella estaba casada, y quiero pensar que amaba a su esposo. Entonces imagínate todas estas circunstancias que de pronto fueron sorpresivas para Betsabé, y yo creo que en esto pudiéramos hablar. De pronto hay circunstancias que pudiéramos decir que no pensamos o fuimos parte de, y aunque yo no quería estar ahí, y ella está en ese proceso en el cual a lo mejor está siendo tomada, y a lo mejor pudiera estar, no sé, a lo mejor sintiéndose atraída por el rey, a lo mejor sintiéndose el tanto remordimiento de que estaba casada. Dice la escritura que después se purificó de su inmundicia, y yo le comentaba a Vane, pues ella sabía de toda la ley, y si no le hubiese importado fallar a Dios, pues no se hubiera lavado y hubiese sido como si nada pasara. Pero me imagino también cuando ya se hace saber al rey que ella está embarazada, todo ese proceso en el cual se envuelve, en el cual matan a su esposo, y me imagino, qué difícil. Sí. O sea, ella estaba casada, no se menciona qué tanto tiempo estaban de esposos y todo eso, pero qué difícil que alguien con quien compartiste tu vida de pronto ya no está por la decisión de alguien que te tomó. Y me imagino que tantos sentimientos, pensamientos, emociones Betsabé estaba experimentando en ese momento, y obviamente vienen y confrontan al rey, y mucha gente a lo mejor en el palacio pudiera estarla como viéndola a mal a ella, de que ella fue pues quien ocasionó todo, pudiera ser. Yo le contaba a Vane, o sea, yo siempre la vi como la mala de la historia, y vemos que pues es parte de una situación en la cual se ve envuelta en malas decisiones, en desobediencia, y eso siempre va a traer malas
consecuencias. Y vemos ahí cómo quizá en todo ese proceso de vergüenza, de dolor, que quizá muchas veces pudiéramos estar pasando. Y yo le decía a Vane, ella pudo haberse como rebelado también, o pudo haberse indignado, o amargado. O sea, yo me imagino que en todo ese dolor ella estuvo buscando de Dios, porque sabemos que pues el pueblo de Israel buscaba a Dios, tenían los mandamientos y no había quien no conociese de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me imagino que ella todo ese proceso decía, Señor, si tú eres real, ayúdame. Y después queda embarazada y perder a ese bebé. Yo, o sea, me imagino que dolor tras dolor, vergüenza tras vergüenza. Y qué difícil la situación de Betsabé. Pero creo que entró en el proceso en el cual pudo ella humillarse delante de Dios, rendir todo dolor delante de Él. Y creo que eso fue que Dios, su vientre fue ese instrumento para que pudiera venir otro segundo hijo y pudiera ser el instrumento que Dios iba a usar para después que gobernara el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos el proceso de ella, ¿no? Y qué hermoso es ver la gracia de Dios, ¿no? Dándole una segunda oportunidad como nos la ha dado a nosotros, muchas ocasiones, nos da hasta 2, 3 oportunidades, ¿no? Ver este Dios tan grande de amor y ver cómo ahora con la divinidad de la presencia de Dios, ella siendo restaurada. Me quedo en el versículo que habla donde ella pierde este bebé, ahí en el capítulo 12, y dice en el versículo 24 que David va y la consuela, ¿no? Imagino que ahora un hombre que ya está entendido de su pecado, que ha sido confrontado, que hay un redarguir de la presencia de Dios en ambos, en los dos, y vemos ahora después, delante, cómo Dios ahora en su gracia le otorga a este niño, ¿verdad? Este rey, ahora Salomón, el hombre más sabio, no va a haber ninguno como él, dice la Escritura, y lo vemos en Proverbios, ¿no? Luego nos vamos hasta Proverbios y nos damos cuenta cómo Dios la restaura, ¿no? Y la llama hasta una mujer virtuosa, o sea, de haber sido insensata tal vez o de haber sido catalogada por un pecado, Dios la redime, la gracia de Dios la restaura y ahora la vemos como una mujer sabia que se dedicó a cumplir su llamado como madre, como esposa. Dice el Proverbio 31 que el corazón de su esposo estaba confiado en ella. Vemos cómo ella da el consejo a su hijo de cuál es el comportamiento. Vemos una mujer que ha madurado, una mujer que se dejó formar por la mano de Dios. Y algo que me queda mucho y para todas aquellas que nos están escuchando, si has pasado por alguna debilidad o estás enfrentando un momento difícil en la fe donde te sientes vulnerable ante alguna debilidad o quizás vienes con un pasado que a lo mejor aún no te has perdonado a ti misma. Quisiera mucho que te quedaras con esta historia de que un pecado no define toda tu vida. El Evangelio restaura, el Evangelio nos da una redención que nos hace nuevas criaturas y el Señor nos llama en amor, su gracia nos sostiene y cambia todo a alinearnos al plan perfecto que Él tiene sobre nuestras vidas. Y me gustaría mucho que si tú estás pasando por eso, puedas quedarte con estas palabras, que sea cual sea tu pasado, si hay algo que todavía te está perturbando, algo que tú sientes y dices, me siento indigna, déjame decirte que ese pecado no te define porque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario y ahora su evangelio nos da una nueva vida. Sí, creo que la vida de Betsabé es un mensaje de esperanza, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántas veces hemos leído ese Proverbios 31 y lo hemos dicho, nos sentimos desafiadas, ¿no? De que, no manches, todas las virtudes que tiene, o sea, en todas las áreas se ve exitosa y obviamente solo es por la gracia de Dios sobre su vida, por la madurez, por la prudencia, por todo el fruto del Espíritu Santo en ella, por toda la palabra que es práctica en ella, porque muchas veces podemos conocer la Biblia, pero no la aplicamos. Y vemos que muchas veces los procesos precisamente nos llevan a madurar y creo que este personaje que quizá
muchas veces pudimos haber juzgado como, ay, no, se equivocó o fue la que estuvo bañándose y fue la que originó todo, y que se vio envuelta pues en un problema, en una situación de vergüenza, como mencionas, no fue su destino, y que Dios es misericordioso, y que yo creo que hay muchas mujeres que quizá en alguna o muchas situaciones hemos fallado, y que podamos nosotros tener bien presente que Dios nos ama, y porque nos ama ha prolongado su misericordia. Dice la palabra que es nueva cada mañana, y también dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros podemos tener la confianza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces queremos invitarte a que, no importando la situación que hayas pasado, que estés pasando, hay esperanza de una vida nueva para ti, porque Dios te ama. Solamente es importante que creas que hay un Dios que puede perdonarte, que quiere perdonarte, que puedas acercarte en esa confianza, en esa fe, que puedes decir, pues quiero intentarlo, quiero saber más de ese Dios, y quiero confesar mis faltas. Creo que hay una libertad en poder confesar. Vemos mucho el pasaje de Salmo 51, cuando David como dice que se le secaban sus huesos por causa del pecado, cómo el pecado trae muerte, trae destrucción, cómo él en su pecado, su mente se estaba pues retorciendo, se estaba desviando, pensando mal tras mal, hasta llegar a un asesinato, y todo por no detenerse a confesar esas faltas. Pero cuando ya él puede desahogarse delante de Dios, él puede sentir que Dios le vivifica, y creo que muchas veces es lo que necesitamos, el poder rendir cuentas, el poder rendirnos ante Dios y saber que Él nos escucha, que Él está presente. Y yo quisiera invitarte a que si de pronto hay alguna situación que tú no has confesado, y que de pronto esto está siendo pues como una barrera, una atadura, puedas tomar la valentía de decir, quiero salir de esto, quiero salir de esta prisión, necesito ser libre, y que vayas a Dios, que busques de su presencia, que tú, así como hablas con cualquier otra persona, dices, Señor, perdóname por esto que hice, y Dios te va a escuchar, y Dios va a empezar una obra de restauración sobre tu vida. Y si hay algo que de pronto no sabes cómo abordar, busca consejo, estamos para poder apoyarte, pero creo que Dios te ama, y que por algo también estás escuchando este mensaje. Y fíjate, Ana, que a veces pensamos, ay, pues tuve este error, ¿no? Los errores muchas veces son los momentos donde Dios nos enseña cosas muy valiosas. ¿Por qué? Porque podemos ver nuestra debilidad, o podemos ver lo pequeños que somos y lo grande que es Él, ¿no? Podemos conocer más de su amor. Creo que ella lo vio, Betsabé conoció, recibió este amor de parte de Dios. Vemos cómo la obra de Dios ahora la forma, la restaura, y como decíamos ahorita, a veces nos cuestionamos mucho, o nos castigamos de cierta manera, ¿no? De decir, es que tuve esta falla, ¿no? Pero precisamente las fallas nos llevan a ver la palabra de Dios vivida en nuestras vidas. Dice su palabra que su poder se va perfeccionando en nuestra debilidad, y esto nos habla de que va a haber errores que tal vez vamos a cometer, va a haber momentos donde a lo mejor sí vamos a estar débiles, pero es precisamente en esos momentos donde Dios muchas veces sí va a permitir que tal vez tengamos estos errores o estas dificultades, a lo mejor en debilidad, pero para mostrar su gracia y para decir, aquí estoy para darte mi perdón nuevamente. Ahorita que hablabas, es como imaginarnos a un niño que dice, no, es que yo quiero caminar solo, o yo quiero, no sé, de pronto los niños a cierta edad quieren hacer cosas de grandes, y es como que, no, déjame solo, y de pronto hay consecuencias porque no saben manejar ciertas circunstancias, y creo que
tú como papá no hubieses querido que se cayera, que se quemara, que le pasara algo, pero muchas veces es como que esto le va a enseñar, de esto va a aprender, y como mencionabas, esa vulnerabilidad nos va a llevar a una dependencia de Dios porque vemos nuestra fragilidad, y creo que es ser maduros el decir, me voy a humillar delante de Dios porque solo sé que Él lo sabe todo, que Él lo puede todo, y no voy a andar en mi propia prudencia. Y yo veo que aquí Betsabé, pienso que pudo haberse humillado, soportar críticas, soportar la vergüenza, soportar el dolor, pero no quedárselo ella, porque quien se queda con el dolor, quien se queda con toda la amargura, su vida se destruye, su vida se estanca. Pero cuando uno puede llevar el proceso de poder sanar, de poder rendir delante de Dios, de poder soltar todas esas cargas, uno va a un crecimiento. Yo lo estoy viviendo y lo he experimentado, y agradezco mucho por la vida de Vane, que de pronto hemos estado en momentos juntas, y de pronto podemos estar en momentos altos y de pronto momentos bajos, pero nos podemos ayudar y alentar, y yo la busco mucho a ella. Creo que al inicio ella me buscaba mucho en su vida cristiana, y me buscaba mucho para consejo, pero ahora yo la busco mucho a ella para consejo, para rendición de cuentas, la busco mucho para, si estoy haciendo algo mal, ayúdame, porque muchas veces estamos aprendiendo dentro de un proceso en el cual a veces no sabemos cómo ni por dónde, y a veces sentimos que nos sobrepasa, pero te quiero invitar a que resistas, a que puedas creer que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito, que Dios te cuida y que Dios te rodea de personas que te van a ayudar a crecer en la fe y a llevar ese proceso para que puedas madurar, que al final del día es lo que Dios quiere que seamos, que no seamos esos bebés que están nada más pidiendo esa leche, y que vayamos a una madurez en Cristo Jesús y que podamos llevarlo a nuestra vida práctica, que verdaderamente lo que leemos no se quede solamente en nuestra mente, sino que podamos decidir menguar para que la palabra sea viva en nosotros y que podamos exaltar a Cristo a través de nuestro testimonio y nuestro carácter. Y no es fácil, no es fácil morir a nosotros, pero es necesario. Yo creo que mientras que estemos vivas, pues tenemos que estar entendidas que tenemos una misión importante aquí, ¿no?, por cumplir. Y para llegar a esa misión o al propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas, necesitamos caminar mucho. Pablo lo describe como una carrera, ¿no?, donde vas corriendo. Y decía Pablo, ¿verdad?, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo. Obviamente habrá sus dificultades como en toda carrera física. Habrá momentos donde nos sentimos débil, que ya no podemos más. Pero siempre entendidas en que sea lo que sea que te estés atravesando, siempre ten presente que es parte del plan de Dios, aún sea algo difícil, como Betsabé le tocó ser confrontada con alguna debilidad que había en ella, seguramente también, igual que con David, pero era parte del plan de Dios para restaurarlos y para mostrarles esa gracia tan grande que tenemos del Señor, donde vamos a Él siempre y Él siempre tiene una mano extendida de misericordia para abrazarnos, para perdonarnos y al fin de cuentas llevarnos al plan perfecto que Él tiene. Su voluntad siempre, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Amiga que estás en casa, queremos invitarte a que permitas que Dios examine tu corazón, que si tú sabes que hay cosas ocultas, cosas que no le agradan a Dios, cosas con las que no te sientes a gusto, puedas ir a Dios, que puedas buscar ayuda y que puedas decidir ser transformada por la obra del Espíritu Santo y que puedas ser valiente. Hay gracia, hay misericordia, hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Espero que este mensaje sea de bendición para ti y bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Bye.